Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali. Estamos listos para presentarles un nuevo programa sobre el acontecer geopolítico global. Hoy un programa que no podía faltar. Toda nuestra mirada sobre la cumbre del G20 en Sudáfrica, la primera ocasión en celebrar este encuentro de líderes en el continente africano a propósito de coordinar políticas macroeconómicas entre las 20 economías más importantes del mundo, de países industrializados y de economías emergentes. Pero, ¿cuál es la relevancia del G20? ¿Cuáles son los temas más espinosos que dividen a las economías emergentes de los países industrializados? ¿Por qué esta cumbre no va Donald Trump, ni Xi Jinping, ni tampoco Vladimir Putin? Pero ¿cómo está caminando el trío latinoamericano en esta cumbre en donde participa México, Brasil y Argentina? ¿Vamos con posicionamientos conjuntos o por separados? ¿Y cuáles son las prioridades de Sudáfrica que preside los trabajos de la cumbre del G20? Les pido por favor que me acompañen. La cumbre G20 en Sudáfrica pone por delante las prioridades del sur global en el debate económico internacional. Es la primera vez que el continente africano abriga este encuentro entre líderes de las potencias industrializadas y economías emergentes más importantes del mundo, a propósito de coordinar políticas macroeconómicas que impulsen un orden más justo, estable y eficiente. La presidencia sudafricana del G20 en 2025 marca el cuarto año consecutivo en que una economía del sur global asume este liderazgo, clave para revitalizar el multilateralismo y fortalecer la cooperación internacional, hoy atacada por el proteccionismo, el unilateralismo, las guerras arancelarias y los conflictos en Europa y Medio Oriente que ponen en riesgo la paz y seguridad internacional. Una nueva cumbre del G20 tiene lugar en Sudáfrica, la primera celebrada en el continente africano, y esto marca las prioridades temáticas y el contexto de esta cumbre. Para hablar de esta importancia de la cumbre, pese a las divergencias entre las economías emergentes y los países industrializados, nos acompañan desde el Centro Cultural El Rule la doctora María Cristina Rosas. Ella es investigadora y académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenida, María Cristina. Gracias por la invitación. Está con nosotros el doctor Ángel Jaramillo. Él es analista internacional y es miembro del COMEXI, que es el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Sí. Bienvenido, Ángel. Gracias, Rina. Y nos acompaña José Manuel Baliñas. Él es analista internacional y articulista de política internacional en el periódico El Economista. Bienvenido, José Manuel. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y tenemos aquí también a un invitado que nos está acompañando. Bienvenido. Bienvenido a este gatito precioso. María Cristina, ¿cuál es la importancia de celebrar la cumbre del G20 en Sudáfrica? Y de entrada, ¿qué mensaje geopolítico nos da este simple hecho? Bien. Bueno, primero, ya lo decías en la introducción, es la primera cumbre del G20 en un país africano. África ha sido marginada generalmente de los grandes debates de la política mundial, en fin, y eso le confiere una importancia muy clara. El G20, nosotros recordamos que nace en el 99, pues por el agotamiento que muestran las economías más desarrolladas en la conducción de los asuntos globales. Es ahí cuando se decide incorporar a otra serie de países que tienen relevancia en la economía mundial, países emergentes en su mayoría, y se institucionaliza a partir de 2008 que cada año haya una cumbre de líderes. Esta cumbre de líderes, en particular la de 2025, va a tener varias ausencias. Como paréntesis, yo marcaría que hemos visto ausencias en muchas cumbres este año, ¿sí? Hay líderes que no sé si ya cayeron en la cuenta de que tenemos una cumbritis, hay demasiadas reuniones y hay una cierta fatiga hacia las cumbres. Pero estas cumbres son importantes porque te permite tener reuniones bilaterales
con socios estratégicos con los que quieres ventilar ciertas agendas y con los que normalmente no te reunirías, ¿no? Entonces, las reuniones bilaterales dentro de los 20 son importantes. Esta cumbre es particular, no va a asistir Donald Trump y Estados Unidos va a presidir al G20 el próximo año, esa es una extrañeza, pero tampoco va a ir Xi Jinping. Y Xi Jinping ha sido un partidario del multilateralismo, lo hemos visto participando en varios foros, en esta ocasión no va a estar presente, creo que son dos ausencias sensibles. Evidentemente el ambiente internacional es tenso, no solo por los conflictos de Ucrania, lo que está pasando en Medio Oriente, en Gaza, sino también por la guerra arancelaria de Trump, y muchos esperarían en esta cumbre del G20 hablar con Trump y tratar de negociar el tema arancelario, porque además de conflictos bélicos como tales, tenemos una guerra comercial que le está haciendo mucho daño al mundo y que está inhibiendo el crecimiento de la economía global. Entonces, esos, digamos, son los parámetros para esta cumbre, una cumbre difícil, porque además Cyril Ramaphosa, el anfitrión, estuvo hace meses en la Casa Blanca y le llovió. Sí, eso también vamos a platicar. A ver, José Manuel, entonces, bueno, tenemos una cumbre, yo diría, completamente desangelada, sin Trump, sin Xi Jinping, sin Putin. Y bueno, sobre todo es una cumbre con estas ausencias que nos dan grandes mensajes políticos, pero perdemos los ciudadanos del mundo si no tenemos a los jefes de Estado y a los presidentes que toman decisiones, es decir, si no tenemos el eje del poder real activándose, ¿perdemos los ciudadanos ante ello? Definitivamente, o sea, sería muchísimo mejor tener una cumbre en la que fueran todos los jefes de Estado, y y siempre es mejor dialogar que no dialogar, aunque ya estamos viendo que ya están perdiendo, se están desdibujando estas cumbres importantes que eran tan importantes antes, se están desdibujando porque vivimos en un mundo demasiado polarizado. O sea, lo que vivíamos simplemente hace 2 años atrás, incluso hace 1 año atrás, ya no está sucediendo. Es un mundo diferente. Y cada vez la polarización se agranda al interior de las naciones, como sabemos perfectamente en Estados Unidos, lo podemos ver incluso en México, lo vemos en España, lo vemos en Europa, en tantos países, y esta misma polarización también se está agrandando entre naciones, ¿no? Entonces ahorita lo que está pasando es, tiene la presidencia una nación que no ha condenado abiertamente la invasión rusa a Ucrania, una nación que le da cabida a Vladimir Putin, ¿no? Aunque no va a ir porque hay una orden de arresto en su contra, y por otro lado trata de impulsar una agenda que es totalmente relevante, que es lo que nos decías, que es la agenda de sostenibilidad, de equidad, de solidaridad. Esa agenda es urgente, y sin embargo en estas condiciones es muy difícil que podamos llegar a consensos. Pero imagínense el grado de polarización, Ángel, es decir, quizá que haya ausencias en otro tipo de cumbres, pero estamos hablando de la cumbre del G20, es decir, ahí se produce los 20 países más importantes del mundo que producen el 85% del Producto Interno Global y el 75% del comercio internacional. Esa es la relevancia, es decir, a eso es lo que equivale la ausencia de estos líderes. ¿O cómo estás viendo todo esto? ¿Qué análisis e interpretación le das a esto? Bueno, yo la interpretación que le doy es, y estoy de acuerdo contigo, que hay una gran polarización política. Desde mi punto de vista, esta polarización no es de hoy, se remonta, yo creo que a principios del siglo XXI, tiene que ver con la crisis de la democracia liberal en todo el mundo, tiene que ver con la crisis del liberalismo como una opción política, y luego con la emergencia de lo que se podría considerar los populismos del siglo XXI, ¿no? En su rama de izquierda y en su rama de derecha, ¿no? Para mí, digamos, el líder fundamental del populismo de derecha, en mi consideración, es Rusia, Moscú, que lleva tiempo ya, digamos, exportando una serie de ideas antiliberales, antidemocráticas a Europa del Este. Creo que no se entiende Europa del Este, y Europa en general, la derecha europea, no se entiende si no tomamos en cuenta el liderazgo de Putin, ¿no? Por otro lado, hay un populismo de izquierda que para mí viene más bien de la izquierda latinoamericana. Es interesante saber que, por ejemplo, en 1999, Putin
y Chávez llegan al mismo tiempo al gobierno, ¿no? 1999 me parece a mí un año axial, y en mi consideración ahí comienza realmente el siglo XXI. No sé si estos temas vayan a ser tocados, no creo, porque es más bien el contexto que tú decías, el contexto de polarización en el que se lleva a cabo la cumbre de Johannesburgo, ¿no? Ahora, María Cristina, es una apuesta arriesgada la de Trump no asistir a la cumbre, sobre todo porque va a presidir los trabajos de la cumbre del G20 en el 2026. Es decir, ¿qué está pensando Trump en ese sentido? Trump considera que Estados Unidos no necesita el mundo para prosperar y para poder decidir sus prioridades internacionales. Trump ha despotricado contra el multilateralismo, Trump ha intimidado a diversos líderes mundiales. Como antecedente podríamos hablar de la cumbre del G8, ahora G7 porque echaron a Rusia, a la que llegó Trump y se fue temprano, y no tuvo diálogos con algunos líderes que fueron invitados, como la presidenta de México, como el propio Zelensky, ¿no? Porque Trump no considera que las cumbres sean útiles para los intereses instrumentales de Estados Unidos. Él considera que puede hacer política exterior intimidando, ¿sí? Puede hacer política exterior desde la sala oval, teniendo aquí a los líderes mundiales, amenazándolos y hasta ridiculizándolos, ¿no? Y creo que eso es muy terrible para el mundo, porque estamos en un momento donde las amenazas a la agenda internacional, los grandes flagelos reclaman cooperación, pero sobre todo liderazgo, y no tenemos liderazgos en estos momentos. Entonces la apuesta de que no esté Estados Unidos en esta cumbre en Sudáfrica, a pesar de que va a tener la titularidad del G20, es una pésima noticia para el mundo. Una pésima noticia para el mundo. Ahora, el solo hecho de que no esté Trump en esta cumbre quizá está relacionado también con el hecho de que no se lleva bien con Cyril Ramaphosa, es decir, Sudáfrica preside los trabajos de la presidencia de la cumbre del G20. ¿En dónde están ahí las disputas? Hace ratito decía María Cristina, bueno, Cyril Ramaphosa fue a la Casa Blanca y le va muy mal. ¿Dónde están las principales disputas entre Cyril Ramaphosa y Trump? Pues hay una teoría de la conspiración que Trump está enarbolando ahí, ¿no? El supuesto genocidio blanco que está sucediendo en Sudáfrica, que por supuesto no está verificado en absoluto, ¿no? Hay un tema así de un cambio de ley en Sudáfrica que impulsó Cyril Ramaphosa que permite expropiar terrenos, pero no ha habido ni un solo caso en que haya sucedido esto, ¿no? Entonces este supuesto genocidio blanco pues es una más de las teorías de la conspiración que de repente surgen en las redes, pero también en la Casa Blanca, ¿no? Y bueno, también es cierto que en esta dicotomía que hablábamos, ¿no? De esta polarización que hay al interior de las naciones y también entre las naciones, en donde se ubica Sudáfrica, se ubicaría pues en la izquierda, si no es que en la extrema izquierda, más o menos, y definitivamente con Donald Trump, Estados Unidos en estos momentos se está en el terreno de la extrema derecha. Entonces están en una cuestión bastante irreconciliable. Hay que recordar que Marco Rubio al inicio del año no quiso ir a una de las reuniones de ministros de Exteriores, diciendo que no iba a consentir llegar a un lugar donde haya una agenda antiestadounidense, ¿no? Entonces, esta división está también al interior del G20. Viajar a ningún lugar, entonces. Ahora, ¿tú piensas, Ángel, que el centro de disputa también está porque Sudáfrica es país de los BRICS, es decir, es un país muy cercano a Rusia y a China, y eso, de alguna manera, Putin no lo lee en términos de alianzas, por así decirlo? Yo siento que en el caso de Trump, para regresar a Trump porque me parece muy importante, y aquí vemos la importancia de la política doméstica en la política internacional. En mi lectura, por ejemplo, el líder chino en parte no va a ir porque no va a ir Trump. Es decir, el Xi Jinping se dio cuenta que no iba Trump y él anuncia después que él tampoco va. Entonces, nos damos cuenta de cómo las decisiones que toma el presidente de Estados Unidos afectan también las decisiones de otros líderes mundiales. Y bueno, en el caso de Estados Unidos, como ya bien se mencionó, tiene que ver con una cuestión de la política interna de Trump, ¿no?
él ha comprado una serie de teorías de la conspiración que vienen de la derecha, pero una derecha muy radical dentro de su propio país, que ya lleva tiempo hablando de la supremacía blanca, ¿no? En el mundo y dentro de Estados Unidos también. Entonces aquí vemos cómo un problema, digamos, doméstico de Estados Unidos afecta la decisión del presidente más poderoso del mundo, y esta a su vez afecta la decisión del segundo líder más poderoso del planeta, que es el líder chino, ¿no? Entonces yo creo que yo siempre he sido un creyente en que no podemos realmente entender la política internacional si no entendemos la política doméstica de los países, ¿no? Bueno, y cambiando un poco de tema, María Cristina, ¿en dónde está la utilidad del G20? ¿Se toman ahí decisiones concretas? ¿A quiénes benefician? Y platiquemos esto de la relevancia o de la irrelevancia del G20. ¿Cómo estás viendo esto? Mira, el G20, como comentábamos, surge en el 99. Yo sostengo que su aparición tiene que ver mucho con el agotamiento del G7, G8 y otra vez G7, que reúne a las economías capitalistas más avanzadas del mundo, pero que son insuficientes para la gobernanza global. Ahora tenemos países que no son esos 7 capitalistas avanzados y que tienen una gran relevancia en la economía, en las finanzas, en la innovación científico-tecnológica, economías emergentes, donde está obviamente China, donde está India, Brasil, México, Argentina, etcétera, los árabes, ¿no? Arabia y demás. Entonces estos países pesan, ¿sí? Pesan cada vez de manera más sostenida y pueden tener un rol muy importante en la gobernanza global. Entonces yo creo que el G20 existe porque fue necesario ampliar al G7 por su incapacidad para procurar la gobernanza global. Ahora, el G20 entonces es más plural, abarca más países, a economías emergentes, pero sigo sintiendo, Rina, que hay una exclusión a África. O sea, es muy importante que esta cumbre sea en un país africano, pero a África no le dan mucho juego en las relaciones internacionales, ¿no? Y a mí me preocupa y me da tristeza que ahora, siendo el anfitrión, no estén 2 de los líderes, bueno, 3 de los líderes mundiales más importantes asistiendo, porque esto pues le pega obviamente al rol y al juego que África, el continente, debería de tener, y por supuesto a Sudáfrica. Sudáfrica, su primer socio comercial es China. O sea, le duele muchísimo a Sudáfrica saber que Xi Jinping no va. José Manuel. Sí, definitivamente. No sabemos bien las razones por las que no va Xi Jinping. Es muy probable que sí, a raíz de que no va Donald Trump, ¿no? A raíz de que no va Donald Trump, que es la economía más importante, pues todo un poquito se achica, ¿no? Dentro de la importancia que tenía esta cumbre. Y sí, efectivamente, China está teniendo un papel importantísimo en muchos países, y está teniendo, fíjate, estamos en mínimos del multilateralismo, creo que ahora, ¿no? Minilateralismo. Exactamente, el minilateralismo. Lamentablemente, porque como decía, siempre será mejor dialogar que no dialogar. Y ahorita hablábamos de dos extremos, ¿no? A lo mejor Sudáfrica en la izquierda, Estados Unidos en estos momentos con Trump era muy distinto cuando estábamos en otra época con Joe Biden, por ejemplo, que era un gobierno demócrata, pero ahorita con este partido republicano tan ultraderechista, en la medida en que nos alejemos de los extremos y nos aboquemos hacia el centro de las posiciones, vamos a poder dialogar mejor, pero no es lo que estamos viviendo. Ahorita justo estamos viviendo lo opuesto, lamentablemente. Y inclusive dentro del seno del G20 se refleja justo lo que está diciendo Juan Manuel, es decir, este multigrouping, Ángel, es decir, tenemos ahí al MICTA, ¿no? Y luego tenemos a los BRICS y luego tenemos al G7. Entonces son como múltiples grupos adentro del G20 y como que cada quien se lleva con sus grupos afines, ¿no? Sus países afines, y no hay una mínima gobernanza mundial. Sí, me parece un poco inevitable que eso sea. Digamos que en el G20 sucede algo a nivel microcosmos de lo que sucede en la ONU, ¿no? En la ONU también, por ejemplo, en la Asamblea General se forman grupos, ¿no? Hay grupos ideológicos a favor de cierta causa, otros grupos que están en contra de esa causa. De alguna manera me parece que es natural que así sea, dado que las naciones tienen diversos intereses, ¿no? Lo interesante es
me parece, de esta cumbre es tratar de entender cuáles son las nuevas diferencias entre los grupos, ¿no? Me parece que hay diferencias económicas, por un lado, ¿no? De desarrollo económico, entonces ese es un primer nivel, pero también hay diferencias sobre si eres de izquierda o si eres de derecha, si estás a favor, por ejemplo, de China, o estás a favor de Rusia, o estás a favor de Estados Unidos. Me parece que hay una especie de fragmentación de los intereses en este momento, y eso lo hace interesante para el analista, pero difícil de que se logren acuerdos importantes, digamos, para el beneficio de la sociedad, ¿no? Y en esa fragmentación, ¿qué se espera, por ejemplo, del liderazgo de Sudáfrica, María Cristina, en el tema de la guerra Rusia-Ucrania? Es decir, ¿qué podemos esperar de la resolución final en esta materia? Mira, nosotros sabemos que Sudáfrica ha adoptado una postura de no condenar, pues porque es BRIC y pues Rusia es un aliado. Y por otro lado, sin embargo, está la orden de aprehensión contra Putin de la Corte Penal Internacional, y como Sudáfrica es signataria, ¿sí?, del estatuto de la Corte Penal Internacional, si Putin asistiera estaría obligada a arrestarlo. Entonces, pues no, esto no ha sido posible para la asistencia de Putin a este foro. Pero creo que es una posición incómoda para Sudáfrica, porque por un lado no está bien ni con Dios ni con el diablo, ¿correcto? Entonces trata de maniobrar, pero por otro lado tiene encima la presión de Donald Trump y también de varios países del continente africano que consideran que Sudáfrica debería ser más asertiva en el tema de Ucrania, ¿no? Hay otros temas en el ambiente, como también la acusación contra Netanyahu, hablando de otra región, acusado por crímenes de guerra también ante la Corte Penal Internacional. Por Sudáfrica, ¿no? Armaron un caso fenomenal, muy, muy bien armado. Pero la realidad es que creo que esto está confrontando más a Sudáfrica con Estados Unidos, que es el benefactor de Israel, ¿no? Y Estados Unidos, que quisiera más asertividad en el caso de Ucrania. Bueno, pues así es el G20, que ha sido un foro económico por excelencia, que busca evitar los shocks externos y los desbalances globales, pero que hoy está aminorado debido a las grandes divergencias geopolíticas entre las economías emergentes y los países industrializados. Hacemos un corte. El G20 es el principal foro de cooperación económica internacional que reúne a las mayores economías desarrolladas y emergentes del mundo. Nacido en 1999 tras la crisis financiera asiática y elevado al nivel de jefes de Estado en 2008, el grupo concentra alrededor del 85% del PIB global, el 75% del comercio y 2/3 de la población mundial, aunque carece de una secretaría permanente. Su influencia es decisiva en la definición de políticas macroeconómicas, financieras y de desarrollo sostenible. En un contexto de fragmentación geopolítica, crisis climática y desigualdad, el G20 representa uno de los pocos espacios donde potencias tradicionales y económicas emergentes aún dialogan para buscar soluciones multilaterales a los desafíos globales. El G20 es el foro más importante de toma de decisiones a escala global. Sus miembros representan alrededor del 85% de la producción mundial, más del 75% del comercio internacional y aproximadamente 2/3 de la población mundial. Aunque sus países miembros se reúnen periódicamente para debatir diversos temas como política macroeconómica, comercio, desarrollo sostenible, salud, agricultura, energía, medio ambiente y combate al cambio climático, en sus últimos encuentros, los líderes no han alcanzado consensos debido a las divergencias de intereses entre las economías de altos y bajos ingresos. Hoy la comunidad internacional atraviesa un momento de fragmentación creciente y reforzamiento de bloques de poder divididos entre el G7 y los emergentes como BRICS y los países MICTA.
Todos ellos compiten para definir las reglas del juego global. Justamente en el G20 se reflejan todas estas tensiones, un mosaico multipolar en donde ningún país por sí solo puede imponer su hegemonía. Bueno, continuamos con esta mesa de análisis sobre la cumbre del G20 en Sudáfrica y bueno, estamos descifrando los dimes y diretes de este encuentro que se va a dar allá en el continente africano. José Manuel, hablábamos hace ratito de la resolución final de la cumbre que está liderada por Sudáfrica, pero habrá un llamado para el mundo, sobre todo porque hay una tentación y una intención política tanto de Trump como de Putin de reanudar ensayos y pruebas nucleares. Es decir, puede hacer el G20 un llamado para evitar esta carrera armamentista nuclear y por qué sería importante hacerlo. Es decir, los asesores ahí buscarían poner un párrafo en la resolución final o qué piensas si vale la pena sería lo más deseable. Claro. Puede haber algo más riesgoso, más irresponsable, más peligroso para la humanidad que estar alardeando de hacer pruebas nucleares. Simplemente la humanidad recordemos, apenas hace 5 años, apenas hace 4 años, el hablar de cuestiones nucleares, de hacer pruebas nucleares era algo impensable. El lenguaje de las guerras nucleares se estaba quedando atrás, se estaba quedando olvidado afortunadamente en la historia, y de repente con la invasión a Ucrania, con esta animosidad, ¿no?, de Vladimir Putin, y él fue el que empezó con las amenazas nucleares. Dijo, y ni se les ocurra a nadie hacer nada con esta invasión que estoy haciendo porque no van a tener tiempo ni de pestañear, así dijo, ¿no? Esa era esa soberbia y esa amenaza nuclear, ¿no?, que pensábamos que estaba atrás en la historia, ¿no? Ahora viene Donald Trump y bueno, la horma de su zapato, ¿no? Viene alguien también dispuesto a alardear, también dispuesto a tener esta gran soberbia, ¿no?, de decir, no, tú no vas a ser el número 1 nuclearmente, nadie va a ser más que Estados Unidos. Y entonces nosotros estamos diciendo, de hecho, quien empezó con amenazas nucleares en una humanidad que estaba dejando esto atrás fue Vladimir Putin, y quien empezó a hablar de pruebas nucleares fue Donald Trump, ¿no? Y entonces yo, en el fondo, quisiera pensar que ninguna de estas cosas va a prosperar, o sea, no va a haber pruebas nucleares, ya están rebajando un poquito el tono, también quieren llegar, ¿no?, a estas amenazas mayores, ¿no?, para que se desescale, ¿no? Quiero pensar que no va a haber pruebas nucleares, quiero pensar que eventualmente volveremos a un desarme nuclear, pero volvemos otra vez en estos momentos en que estamos en mínimos del multilateralismo y en máximos de la polarización. Incluso este lenguaje tan riesgoso, tan peligroso nuclear ha vuelto. Ojalá que sí el G20 tenga una proclama al respecto. Claro. Yo creo, Rina, colegas, que Sudáfrica tiene mucha autoridad moral en el tema nuclear, porque es el único país que tuvo armas nucleares y se deshizo de ellas. Es el único de todas las potencias. Tenemos actualmente 9 potencias nucleares, más Sudáfrica en los 80, que tenía 3, 4, 5 ojivas nucleares, las destruyó. Entonces, eso le da autoridad moral. Y por otro lado, coincido con lo que menciona el colega respecto a que se ha trivializado mucho el discurso pronuclear. O sea, sí, Putin ha dicho, y voy a usar armas nucleares, y voy a atacar Zaporilla, y voy a atacar centrales nucleares, que esa es otra arista de la amenaza nuclear. Atacar centrales nucleares, como hizo Trump en Irán con la central de Natanz, ¿no? Y también Trump ha violentado el lenguaje nuclear al decirle a Corea del Norte, solo verán caer fire and fury, fuego y furia. Y eso fue una amenaza nuclear en el lenguaje de Trump hacia Corea del Norte. Entonces hay una trivialización de la posibilidad de usar armas nucleares. Por eso el reloj del juicio final de los científicos de la ciencia nuclear han colocado el reloj a 89 segundos de la hecatombe nuclear. Estamos a 89 segundos de una catástrofe nuclear. Es real y creo que están dadas las condiciones para que Sudáfrica diga, señores, estamos ante un peligro inminente, vamos a generar un consenso. También no olviden, el próximo año en febrero vence el nuevo START y es muy importante que Rusia y Estados Unidos hagan un pronunciamiento para renovarlo, porque si no lo hacen, de aquí a que termine esta década va a crecer el arsenal nuclear de las dos potencias en un 30%. Entonces es toral hablar de ese tema. Por supuesto. Oye, Ángel, pues ya cumplió el G20 25 años de su creación y
Y la pregunta es, bueno, pues, ¿qué reformas se necesitan al interior del G20 para hacerla más relevante? Y a mí me parece que lo que hay que ver hacia el futuro del G20, porque como se explicó hace unos minutos, el G20 realmente nació como una reacción internacional a la crisis asiática de 1997-1998, y luego en el 2008 hubo esta segunda reunión en donde ya se planteó la necesidad de que fueran líderes, jefes de Estado, jefes de gobierno, los que fueran, pero también fue una situación para componer un tema financiero. Después el G20 se ha movido a otros temas, por ejemplo el tema del medio ambiente, que es un tema fundamental, ¿no? Hablabas del tema nuclear, pero el tema del medio ambiente, el tema ecológico, una catástrofe nuclear podría acabar con la humanidad, pero también una catástrofe ecológica podría acabar con la humanidad, ¿no? Entonces, pero este tema sí ha sido un tema muy importante del G20. Quizás uno de los problemas que venga en el futuro cercano sea regresar a los orígenes del G20. Exacto, regresar a lo básico. Eso yo creo que lo va a plantear Trump en el 2026. Sí, a lo que yo me refería es a una posible crisis financiera por la inteligencia artificial, ¿no? Parece que se está creando una especie de burbuja financiera, es lo que dicen algunos analistas, como por ejemplo Michael Burry, ¿no? El que retrataron en esta película The Big Short. Él, que sabe mucho de estos temas, sí dice que hay una burbuja financiera que podría reventar y que sería la madre de todas las burbujas, porque tiene que ver con este gran desarrollo tecnológico que es la inteligencia artificial, pero aparentemente estamos repitiendo otra vez la historia, ¿no? Con los nuevos avances tecnológicos, no sabemos controlarlos y eso puede crear catástrofes financieras que puede afectar a todo el mundo, ¿no? Entonces el G20 me parece que tiene que seguir actuando, que seguir creciendo en su interés de los grandes temas contemporáneos, ¿no? Pero a ver, nos las pone de manera muy clara Ángel. Tenemos una burbuja financiera, digo, lo que señalan los principales autores, pero vamos a complejizar más el asunto, José Manuel. Vamos a meterle el problema de la crisis de la deuda externa, ¿no? De los países en desarrollo, ¿no? Y países que están representados en el G20. Entonces, bueno, un problema de insolvencia pudiera también tener un efecto contagio, generaría riesgos a la estabilidad financiera internacional. Y también, o sea, la pregunta es si la deuda externa será un tema actoral dentro de esta cumbre del G20 en Sudáfrica. Definitivamente va a ser un tema toral porque es uno de los 3 puntos que está poniendo Sudáfrica para esta presidencia que tiene del G20. Y efectivamente el tema de la deuda externa de los países ya no es una cuestión coyuntural, sino está tomando tintes de cuestión sistémica y cuestión estructural. Y además no es nada más un tema de los países en desarrollo, sino también de los países desarrollados. Tenemos, por ejemplo, a un Japón que tiene 240% de su PIB de deuda, ¿no? Y tenemos a un Estados Unidos que pronto va a deber 33 billones, o sea, trillions, o trillones de dólares. Y Francia es un país que se está volviendo ingobernable y en parte es porque tiene una deuda ante sí que cada vez es más intratable, ¿no? Impagable. No impagable porque para estos países no es impagable, por ejemplo Japón, estos países generan mucha riqueza y sin embargo están llegando a niveles en los que va a llegar a ser un punto en el que podemos entrar en un círculo vicioso y se podría si además hay una burbuja por la inteligencia artificial que ya mucha gente lo está diciendo, como bien dice Ángel, se podrían dar las condiciones de una tormenta perfecta. Espero que no lleguemos a eso. Definitivamente es uno de los puntos, el de la deuda, el que va a esgrimir Sudáfrica, pero vuelvo un poco más otra vez a la falta de consensos. Sería deseable que estuvieran todos los líderes, sería deseable que hablaran de este tema, y sin embargo no está ocurriendo. Inclusive hay otro tema, hablando de las prioridades temáticas, minerales críticos, está la ausencia de Trump. Pero ese es un tema que de alguna manera puede entrecruzar la agenda del G20. Fíjate que también está la ausencia de China y el tema de las tierras raras, donde China es Juan Camaney.
Sí, por supuesto. Y ese tema también ha figurado mucho en los planes de negociación de Trump con Ucrania. ¿Se acuerdan? Cómo empujaba a Zelensky y le decía, bueno, dame acceso y yo te doy apoyo, ¿no? Aquí es de me das, te doy. Sí, por supuesto, estamos en una era de tecnologías donde se requieren minerales críticos que son fundamentales para que funcione este tipo de avances tecnológicos. Entonces, yo creo que es un tema que debería figurar, pero pues tenemos ausentes a dos grandes líderes que tienen que ver estrechamente, directamente con el tema de los minerales críticos. Es muy interesante el tema de las tierras raras, porque yo creo que Estados Unidos, cuando llegó Trump, desesperadamente buscaba lo de las tierras raras, y es lo que mencionas de que, bueno, Ucrania, ¿no? Casi se dio cuenta que con Ucrania no iba a ser rápido la cuestión, entonces dijo Groenlandia, entonces que quería por el Congo, por Australia, y finalmente a lo que llegó fue a hacer un mal acuerdo para él, ¿no? Aunque lo vendió como el gran acuerdo, pero la verdad para él, para sus parámetros, era un mal acuerdo con China. Vamos a dar un año de chance, pero me das tierras raras, ¿no? Claro. Fíjate que hay un tema que me parece que es muy importante globalmente y que no lo veo reflejado mucho ni en el G20 ni en otras reuniones de agrupaciones de países, que es el tema que no se tecnológico, pero que no se refiere solamente a la inteligencia artificial, sino a lo que se conoce o se habla de la cuarta revolución industrial. Porque la inteligencia artificial es una parte nada más de la gran revolución industrial que estamos viendo, que tiene que ver, por ejemplo, con la biotecnología, ¿no? Yuval Noah Harari, el autor israelí, ha escrito, me parece, de manera excelente sobre los problemas que estamos enfrentando por los cambios que se vienen de la unión de los sistemas financieros, digitales, biológicos y físicos en un solo paquete, ¿no? Eso podría cambiar la naturaleza humana, ¿no? Podría afectarnos, acabar con toda la historia del Homo sapiens, ¿no? Es a lo que se refiere Harari en su libro. Y me parece que no estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando, ya lo hemos visto con la inteligencia artificial, estamos hablando de cambios que se vienen quizás a la vuelta de la esquina y que siento que no están siendo pensados de manera apropiada, ¿no? Por los líderes del mundo. Claro. Sí. A ver, otro tema, seguimos hablando de los temas de la agenda temática de la cumbre del G20 en Sudáfrica. Otro tema que está presionando la agenda, María Cristina, y no lo hemos tocado, es el tema de la desigualdad. Porque uno de los grandes hallazgos es que se implementa un grupo de trabajo liderado por Sudáfrica dentro del G20. ¿Qué tan grave está este tema? Hablando a nivel internacional, es decir, ¿por qué presiona la agenda del G20? Mira, en el caso de Sudáfrica, vamos con Sudáfrica y luego vamos a nivel global. Sudáfrica eliminó el apartheid, pero hoy la sociedad sudafricana sigue siendo desigual porque hay, digamos, lastres de la era de la discriminación racial, donde se favoreció a un sector minoritario de la población en detrimento de los afrodescendientes. Y esta desigualdad hoy se traduce en delincuencia organizada, en que Sudáfrica tiene algunas de las ciudades más violentas del mundo, precisamente por el tema de desigualdad, ¿sí? Combinado con delincuencia organizada. A nivel, por ejemplo, América Latina, Rina, la CEPAL lo ha dicho. No son países pobres, son países con una pésima distribución de la riqueza. La desigualdad es uno de los grandes males del mundo de hoy y hay que combatirla porque además tenemos encima la Agenda 2030, que tiene que ver mucho con erradicar las desigualdades o reducirlas sustancialmente para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Y no estamos cumpliéndolos, estamos arrastrando los rezagos de la pandemia, ¿sí?, que pues le pegó a todos los objetivos, a los 17, pero aparte estamos asistiendo a un entorno donde hay una fuerte presión para incrementar el presupuesto militar, ¿sí? Trump le ha exigido a la OTAN, a la Unión Europea, que incremente el presupuesto militar y esto te quita recursos para la Agenda 2030, para, por ejemplo, financiar la gobernanza en el clima, que es un tema ahorita en Brasil, en la COP30, y te quita recursos para combatir las desigualdades. Justo iba a preguntar, José Manuel, si nos puedes comentar sobre el tema también del financiamiento climático, ¿no? Que lo ha tocado Ángel, igual que María Cristina. Esta cumbre del G20 va a tener su mirada en otorgar mayor financiamiento climático para la transición hacia las energías limpias y pues descarbonizadas, por así decirlo. Es uno de los temas, ¿no? De los 3 temas que presentó Sudáfrica para esta cumbre era solidaridad, sostenibilidad
y equidad, ¿no? Que es el tema que estábamos hablando, y es todo. Yo creo que todo cabe en el tema de solidaridad, pero una vez más no estamos tanto en este tema, ¿no? Porque efectivamente, sobre todo los países del sur, por ejemplo, África, los países africanos contribuyen con el 4%, ¿no? para el cambio climático y reciben con esto poco que contribuyen, y reciben todas las externalidades negativas, ¿no? Entonces, pues hay otra vez una inequidad muy grande ahí, ¿no? Y volviendo a este tema también, Cyril Ramaphosa le encargó al premio Nobel Joseph Stiglitz un informe. Y Joseph Stiglitz lo que dijo es lo que el mundo necesita es así como hubo un panel, o todavía existe el panel intergubernamental para el cambio climático, que exista el panel intergubernamental contra la desigualdad. Yo creo que es una propuesta muy positiva. Sin embargo, yo creo que falta en muchos países. Vamos a empezar por Sudáfrica, que es el país más desigual del mundo según varias métricas. Falta también la otra parte, ¿no? Sí buscar que se baje la desigualdad. Falta también el desarrollo de las instituciones de muchos países, ¿no? Y las instituciones democráticas, las instituciones de transparencia, de Estado de Derecho. También falta avanzar en esa agenda y de eso no se está hablando tanto, ¿no? Pues así es, traemos todo un declive histórico en materias de la cooperación multilateral, un ataque prácticamente a la cooperación multilateral, pero no olvidemos que el G20, pues su composición sigue siendo la más representativa, por así decirlo, del equilibrio geopolítico internacional. Hacemos un corte y volvemos en un momento. Por primera vez desde su creación, la cumbre del G20 se celebra en el continente africano bajo la presidencia de Sudáfrica. Este hecho tiene un profundo valor simbólico y político, pues ofrece una oportunidad histórica para situar las prioridades del sur global en el centro de la agenda internacional, con el lema Solidaridad, Igualdad y Sostenibilidad. Sudáfrica impulsa una agenda que busca atacar las raíces de desigualdad, fortalecer la resiliencia ante el cambio climático y movilizar financiamiento para una transición energética justa, inspirada en el principio africano de Ubuntu. Soy porque somos. La presidencia sudafricana propone un enfoque colaborativo y humano para abordar los retos de la deuda, la pobreza y el desarrollo sostenible en un mundo profundamente interdependiente. Con las tensiones geopolíticas en su punto más alto, desde la guerra entre Rusia y Ucrania hasta el conflicto Israel-Hamás y la competencia geopolítica entre China y Estados Unidos, el G20 llega a Sudáfrica dividido y sin capacidad de acción conjunta. Las potencias no logran consensos para coordinar políticas económicas, reactivar el crecimiento global ni frenar la evasión fiscal en la etapa post-COVID. El debate se concentra en los grandes desafíos del orden económico internacional. Aliviar la deuda de los países más pobres, ampliar la financiación climática, aprovechar las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y aprovechar los minerales críticos sin repetir viejos patrones de dependencia y con un enfoque inclusivo. Precisamente en Sudáfrica se impulsará el uso de minerales críticos como motor de crecimiento y desarrollo en África. Seguimos adelante comentando sobre las luces y sombras de la cumbre del G20 en Sudáfrica. Ángel, el año pasado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, participó en la cumbre del G20 en Brasil. Este año decidió no asistir. ¿Qué pierde México con esta decisión? A mí me parece que México pierde el liderazgo que debería tener como la 14ª o 15ª potencia mundial económica que es hoy en día. No lo vemos reflejado en la acción de México en los últimos años
y creo que pierde mucho. Hablamos hace rato del problema nuclear, de las armas nucleares. Pues sabemos que México tradicionalmente ha sido un líder, ¿no?, en todos los temas de desarme nuclear, en todos los temas que tienen que ver con el peligro de las armas nucleares, y ahora pues México está ausente de todas estas discusiones. Me parece que es una lástima. Habría que ver por qué Claudia decide no ir. Hay muchas hipótesis. Puede ser que tiene muchos problemas domésticos, ¿no? Eso podría ser. Podría ser también que hay una voluntad de acatar, digamos, la idea de López Obrador de que la mejor política exterior es la política interior. Me parece una mala idea, ¿no? Y un poco ligándolo con lo que están haciendo los países latinoamericanos en el G20, Argentina, Brasil. Creo que lo que está sucediendo en América Latina también es una repetición de lo que está sucediendo a nivel mundial, es decir, hay mucha fragmentación política. Para mí la llegada de Milei al poder en Argentina es la gran novedad política en América Latina en mucho tiempo, porque él está proponiendo un nuevo paradigma que no había sido puesto en marcha en los hechos, que es las ideas libertarias, no liberales, libertarias, ponerlas en práctica como forma de gobierno. Si él es exitoso, esas ideas libertarias podrían empezar a contaminar, digamos, o a correr hacia otros países, como por ejemplo en Chile. En Chile hay un candidato libertario que podría ganar la elección si se van a la segunda vuelta, ¿no? Entonces, creo que ese es el panorama también en el que México está inmerso en su propio continente. Digamos, encuentros políticos e ideológicos dentro del continente y también a nivel mundial, ¿no? A ver, María Cristina, tenemos este trío latinoamericano, México, Brasil y Argentina, participando en la cumbre del G20, pero ¿cada quien va por su lado? ¿O tenemos posicionamientos comunes conjuntos como región? No tenemos posicionamientos comunes como región y mira, por ejemplo, las rupturas de relaciones. Rompimos con Ecuador. Perú rompió con nosotros. Milei tiene una discordancia con Lula en particular, pero en general con las izquierdas en la región. Y, por ejemplo, eso como GRULAC, como Grupo Latinoamericano del Caribe, nos debilita mucho, debilita nuestra posición como región. Ahora se viene la sucesión en las Naciones Unidas para elegir secretario o secretaria general. No tenemos un candidato de unidad o candidata de unidad. A los países cada quien propuso a quien quería y va a ser difícil encontrar un consenso en torno a una figura. Ahora, lo de la presidenta Sheinbaum me parece un grave error. Sí, esto de no asistir a cumbres, no asistió a la Asamblea General 80 de la ONU, no asistió a la Cumbre de las Américas, no asiste ahora a la cumbre del G20 y la verdad es que México está ausente. Entonces, esa ausencia de México le lleva a perder espacios, presencia, hace muy difícil para México remontar una imagen negativa que tienen las relaciones internacionales por la violencia de la delincuencia organizada. En fin, se ve mal México o no se ve. Además es una mujer, la primera mujer que tenemos en la presidencia, era como para cacarearlo y que la viera y la escuchara toda la comunidad internacional. Entonces me parece un error. Ahora, a mí me sorprende también, se supone que hay mucha sintonía entre Claudia y Lula y que hay una empatía incluso hasta personal, pero la realidad es que, por ejemplo, cuando México propuso a una candidata para ONU Turismo, Brasil apoyó al de Egipto, ¿no? Bueno, es solo un ejemplo. O ahora que tenemos la COP30 en Brasil, Claudia no fue, y Claudia es experta en temas ambientales, entonces yo ya no entendí. Hay una completa discordancia. Lo entiendo de Milei porque es otra ideología, es otra visión de las cosas, ¿ok? Pero el caso de México-Brasil no lo entiendo. Yo creo que es de las pocas ocasiones en donde políticamente están dadas las condiciones para que haya una gran sintonía entre México y Brasil y no se está dando. Entonces lo que está prevaleciendo es la rivalidad histórica. Claro, entre las la dos rivalidad naciones. Geopolítica, por Se supuesto. explica por un dogma, yo creo, ¿no? Se explica por un dogma, que es el dogma de que la política interior es la mejor política exterior. Es un dogma, es una idea fija, es una idea cristalizada, completamente errónea, que viene de
del antecesor de la presidenta. México debería de tener esa influencia, ese liderazgo. Como dices tú, como dice María Cristina, es una mujer, ¿no? La primera mujer en presidenta en México, debería estar en primer lugar. Y bueno, si se va a tener en el otro dogma y se va a subir en aviones en clase turista, pues a lo mejor llega en 3 días, entonces pues mejor que no vaya, ¿no? O sea, hay un complejo de culpa, no sé qué es lo que opera ahí, ¿no? Pero sí es un dogma. Es un dogma. Ahora, bueno, pero por otro lado también lo que dijiste, María Cristina, ella participó, la presidenta de México, en el panel intergubernamental de expertos de la ONU sobre el cambio climático, y además fue la institución que ganó el Premio Nobel de Paz, si no mal recuerdo, en 2007. Entonces era una ocasión muy importante para que ella destaque con sus ideas para combatir el calentamiento global, desde la cumbre del G20. Pero ¿qué tal el miedo a confrontarse con Trump, que es un negacionista, ¿no? Y ahorita que tenemos una relación tan delicada con Estados Unidos por lo migratorio, por lo de las fronteras, por el narcotráfico, por lo del agua, ahora también lo del Tratado del 44 de Aguas, es otra pesadilla entre México y Estados Unidos. Entonces ella seguramente no querrá abordar un tema que la pueda confrontar con Trump en un momento tan delicado de la relación. Decían bien que sería interesante, importante y útil para la presidenta, que es mujer, la primera mujer presidenta de México, claro, ir a hablar como mujer a otros foros, pero también recuerdo ahora que ella se presenta, y hasta cierto punto lo es, como una científica, ¿no? Y precisamente todos estos temas que tienen que ver con el cambio climático, el tema nuclear, el tema tecnológico, incluso el tema financiero, precisamente una científica, alguien que viene de la ciencia, podría contribuir mucho, al menos en teoría, en estas grandes discusiones de las cumbres a nivel internacional. Inclusive ella propuso en la cumbre del G20 en Brasil, que sí participa, que se destine el 1% el 1% de todo el presupuesto en defensa militar para los más necesitados. ¿Y qué seguimiento ha tenido esta propuesta? Hasta donde sé, ninguna. A mí no me parece ninguna mala propuesta, la verdad, como tantas otras, ¿no? En la agenda de la igualdad, de combatir la deuda. La verdad, todas estas son grandes ideas, ¿no? Pero volvemos a que estamos sobrediagnosticados. Lo que hace falta es poner en acción las cosas. Pero si estamos tan divididos, si por ejemplo, si el país más poderoso del mundo tiene un líder que es negacionista del cambio climático, pues no se pueden esperar al menos por lo pronto no se pueden esperar grandes cosas. Bueno, y ahí México tendrá una decisión controvertida el próximo año. El G20 es en Estados Unidos, Trump la va a liderar y seguramente la presidenta de México va a estar allá. Bueno, pues muchísimas gracias a José Manuel Baliñas, a Ángel Jaramillo y a la doctora María Cristina Rosas por acompañarnos. Seguimos adelante, no se vaya. La participación latinoamericana en el G20 a través de Argentina, Brasil y México ha sido clave para incorporar la perspectiva del desarrollo y la inclusión en las discusiones globales. Durante su presidencia en 2018, Argentina centró la agenda en el futuro del trabajo y la infraestructura para el desarrollo. Brasil promovió el año pasado el combate al hambre y la reforma de la gobernanza internacional, mientras que México, bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, ha propuesto destinar el 1% del gasto militar mundial a un ambicioso programa de reforestación global. En conjunto, la región busca fortalecer el multilateralismo, el sur global, defender un orden económico más equitativo y sostenible, y para articular demandas sobre comercio justo y recuperación económica inclusiva. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Soy Rina Musali, me despido de ustedes, pero no sin antes agradecer enormemente al Centro Cultural El Rule por todas las facilidades brindadas para la grabación de este programa. Nos vemos el siguiente martes.